Ok, entonces arrancamos. El día de hoy seguimos con nuestra serie. ¿Alguien sabe cómo se llama nuestra serie? ¿Cómo se llama nuestra serie? Algo, sí, parecido. No, ese fue el tema del día del domingo pasado. Sí, es muy parecido a lo que dijo Gris, nada más cambian las palabras, pero es la muerte al yo. Ese es el nombre de la serie, la muerte al yo. Y hace 8 días vimos sobre lo que dijo Jordi, el origen del yo. Vimos que hay un origen y vemos que Satanás fue el primero en rebelarse en el cielo y también el que provocó la rebelión en la tierra. Y esa rebelión es lo que origina el yo. Y vimos que el orgullo y el egoísmo son ese escudo que protege al yo y que evita que tú y yo podamos morir al yo. Y hoy quiero hablarte sobre la necesidad de la muerte al yo. Sabes, hay muchos cristianos que quieren los beneficios y las bendiciones de Dios, pero sin pagar el precio. Y aclaro, yo sé que Cristo murió en la cruz y pagó el precio. El precio de la salvación, tú y yo no vamos a hacer nada. Nosotros no podemos pagar ese precio. Cristo lo pagó, pero yo me refiero al precio de negarnos a nosotros mismos. Si tú eres cristiano, hijo de Dios, y eres seguidor de Dios, eres discípulo de Cristo, tienes que morir al yo, tienes que crucificar la carne. Porque vimos hace 8 días que somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y que el espíritu es el que nace nuevo, pero el alma, donde está la voluntad, las emociones, la mente, queda intacta. ¿Por qué? Porque tenemos que crucificar nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, día con día. Y para erradicar el pecado en nuestra vida debemos matar la fuente que lo alimenta, y esa fuente es el yo. Por eso es importante morir al yo. Así que vamos a Gálatas capítulo 2 al 20, texto muy famoso que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, gracias por este día, que tú nos permites estar aquí en tu casa. Háblanos el día de hoy. Háblanos, Espíritu Santo, que seas tú hablando nuestra vida, confrontando nuestro corazón, confrontando nuestra vida, Dios, y que seas tú en este púlpito, papá. En el nombre de Jesús, ¿todos decimos? Amén. Repito, el tema del día de hoy es la necesidad de la muerte al yo. Y sabes, Cristo solo es Señor de las áreas que tú hayas rendido. En nuestra alma, que están nuestras emociones, sentimientos, voluntad, nuestra mente, o sea, nuestra forma de pensar, tú y yo tenemos que rendir esas áreas. Pero si tú no rindes, no crucificas alguna área en tu vida, Cristo no es Señor de esa área de tu vida. La pregunta es, ¿le has rendido cada área de tu vida a Cristo? Y quiero hacer otra pregunta, pero aquí sí quiero que me ayuden a responderla, o levanta tu mano. ¿Cuántos quieren alcanzar la semejanza de Cristo? A ver. 1, 2, 3, 4, ya casi todos. Pues déjame decirte que tenemos que pasar por un proceso llamado la muerte al yo. Debemos morir con Jesús para luego resucitar juntamente con Él. Y hay muchos cristianos que saben que tienen que morir al yo, pero no saben a qué tienen que morir, o no saben cómo morir, o no saben qué significa. Pues no te preocupes, en toda esa serie vamos a ver todo eso. ¿Qué significa? ¿Cómo morir? ¿A qué tenemos que morir? ¿Cómo ver a un cristiano que ya murió al yo? Ver esas evidencias. Y todo eso lo vamos a ver en esta serie. Y sabes, vivimos en tiempos donde lamentablemente hay, no muchas, pero sí hay congregaciones donde se predica el evangelio, como le llaman el evangelio light, ¿no?
donde se predican cosas muy superficiales. Se predica, pues tú eres el campeón, sobre prosperidad, sobre muchas cosas superficiales, pero no se predica sobre el sacrificio, sobre el compromiso, sobre que tienes que morir al yo. ¿Por qué? Porque la gente se les va. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, esa predica no me gusta, yo estoy bien así. Le ofende, le incomoda y dice, no, mejor me voy a otro lado. ¿Por qué? Porque no quieren morir al yo, no quieren soltar el orgullo, no quieren soltar el egoísmo. Pero ya leímos en Gálatas 2:20, ahora por lo menos en la otra versión, en ETV, que dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando, en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no tenemos que vivir tú y yo. Tenemos que estar muertitos. Ahora, cuando hablo de sacrificio, no me refiero a que ahorita te vas a flagelar, darte tus látigos, ¿verdad? Aunque a veces daría ganas que para que obedezcas, pero no se refiere a eso. Se refiere a sacrificios de alabanza, adoración, oración, de tiempo, de dinero y renuncia al pecado. Eso lo podemos ver en Romanos 12:1. Fíjate lo que dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué ha hecho Dios? Ha hecho mucho, ¿no? Que sea un sacrificio, ¿qué? Vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Me encanta esta versión. Lo repito en la última parte: la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Muchos se preguntan, pero ¿por qué tengo que morir yo? ¿Por qué tengo que sacrificar mi ego, mi orgullo, el yo? ¿Por qué? Porque a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera adoración. Y yo sé que todos que estamos aquí alguna vez hemos ido al doctor y nos hemos hecho un chequeo. Y el doctor te pregunta, a ver, dame tus síntomas, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y tú respondes y después te revisa el doctor o revisa tus estudios. Y ahorita quiero que tomemos unos segundos para hacernos un chequeo espiritual. Voy a hacer algunas preguntas como hacen los médicos. No quiero que las respondas, yo las voy a responder por ti. Pero, primera pregunta: ¿por qué nos enojamos? O sea, tú puedes decir, pues porque mi esposa me hizo enojar. No, pero la razón de fondo, ¿por qué te enojas? ¿Por qué cuando te enojas te alteras, gritas, pegas? O tal vez dices, no, yo no le pego a mi esposa, pero te pegas tú solo en la pared. ¿Por qué te enojas? ¿Sabes por qué? Porque alguien se ha metido con tu yo. Siguiente pregunta: ¿por qué mentimos? Porque pensamos que la mentira será ventajosa para el yo. ¿Por qué a veces somos deshonestos? Por nuestro yo egoísta. ¿Por qué a veces somos impuros e inmorales? Porque le queremos dar placer al yo. Queremos que el yo se sienta bien. ¿Por qué sentimos envidia y celos? Pero aquí no va, ¿no? Aquí no pases. Porque alguien se adelantó a nuestro yo y obtuvo lo que creemos que nos corresponde. Porque el yo jamás se conforma con lo que tiene. El yo quiere lo propio, lo ajeno y quiere más. Están muy callados y apenas acabo de empezar. Amados, es necesario
morir al yo. Porque sin muerte al yo no hay cambio y no hay transformación. Por eso vemos cristianos que van a la iglesia y son iguales o hasta peores. No ha habido transformación, no ha habido cambio. ¿Por qué? Porque no han muerto al yo. Ahora, ¿cómo sé que egoísmo se manifiesta en mi vida? ¿Cómo sé que el orgullo, el egoísmo, el yo se manifiesta en mi vida? Pues vamos a ver 4 ejemplos muy claros en la Biblia, pero vamos a ver los ejemplos de los discípulos, porque también les pasó. A los discípulos de Jesús, los discípulos de Cristo pasaron situaciones en las que su yo egoísta se manifestó. Como cuando decimos aquí, te afloró la carne, ¿no? Es que andas en la carne, bro. Pues a los discípulos les pasó lo mismo, pero Cristo siempre los llevó a morir. Número 1. Vamos a ver primero los discípulos y vamos a ver si eso pasa, ¿no? Eso pasa, nos pasa, o si pasa en Betel o en otras iglesias. Número 1. Discípulo contra discípulo. Lucas 9:46. Fíjate lo que dice. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Aquí los discípulos de Jesús estaban discutiendo quién iba a ser, quién era el mayor, quién era el más importante, quién era el favorito de Jesús. Y esos hombres escogidos por el Mesías estaban todavía en el proceso de entender para qué habían sido llamados. Todavía creían o tenían la expectativa de que su yo carnal tendría alguna ganancia, y es algo natural porque yo creo que ellos pensaron, a ver, de tener tanta multitud, tanta gente, solo nos escogió a nosotros 12. Dejamos casa, dejamos familia, dejaron trabajo porque estuvieron 3 años con él. Vamos a obtener algo. Pero en eso, pues ellos se preguntaron, ¿y quién va a obtener más? ¿O quién va a ser el mayor? ¿O quién va a recibir más? Y a veces eso pasa en la iglesia. A veces llevamos años en la iglesia, a veces llevamos años en el ministerio o años como cristianos. Y cuando alguien recibe algo, lo que sea, ¿pero por qué? Si yo llevo más tiempo, yo he sido más fiel. Pero pastor, ¿por qué él? Si ni ha pasado por el discipulado. Yo hasta me gradué. Porque creemos que nosotros merecemos más. Hello. Hola, hola. Número 2. Otra situación. Se involucraron en disputas con discípulos que no eran de su grupo. Lucas 9:49. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque ¿qué dice ahí? Porque no pertenece a nuestro grupo. O sea, ellos le prohibieron hacer lo que estaban haciendo. Su ego no estaba dispuesto a ver que alguien más desatara el poder de Cristo. Su visión no estaba puesta en extender su reino, su visión estaba puesta en extender su ego. Es como cuando en la iglesia o en el trabajo, pero primero en la iglesia, vemos a alguien que Dios lo está usando y acaba de llegar y es nuevecito, ¿no? Pero ¿por qué él? ¿Y por qué yo no? O a veces en las iglesias se forman grupitos, ¿no? Hay grupos. O digamos que no hay un grupo, pero a veces la iglesia en general se forma un grupo y creemos que otras iglesias, pues como no es de nuestra iglesia, no es de nuestro grupo, pues no. Aquí le dejamos, ¿va? Número 3. Los discípulos de Jesús en discusiones de racismo.
Lucas 9, 51 al 55. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, los Boanerges, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Los samaritanos, un poquito de contexto, los judíos tenían como ley solo procrear, solo multiplicarse y tener hijos con judíos, pero no se podían mezclar con pueblos que adoraban a otros dioses. Y cuando se mezclaban, lo que resultaba eran los samaritanos. Era una mezcolancia de judíos con otros pueblos. Y para ellos, los samaritanos eran una clase inferior. Por eso eran racistas. Veían uno y no lo podían ni ver. No se podían ver. Siempre los judíos despreciaban a los samaritanos. Entonces, no recibieron a Jesús, y los Boanerges, Juan y Santiago, dijeron: pues manda fuego del cielo, consúmelos, quémalos, queriendo tomar venganza por una afrenta. Pero Jesús les dijo, por ejemplo, aquí dice, y lo reprendió en Reina Valera, dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Tal vez no somos racistas o no eres racista, pero no sé si en la vida, en tu trabajo, por ejemplo, consideras a alguien de tu trabajo como inferior a ti. O incluso un hermano o una hermana. ¿Cómo consideras a tu hermano o a tu hermana? ¿Inferior a ti? ¿Cómo consideras a una persona que no tiene tu intelecto, que no tiene tu dinero, tu forma de vestir, sino todo lo contrario, es humilde, no estudió ni una carrera, no tiene esa inteligencia? ¿Lo ves inferior a ti? ¿O qué pasa cuando alguien te hace algo? ¿Quieres que fuego del cielo descienda sobre esa persona? Bueno, esa es una manifestación de tu yo. 4. Los discípulos en indecisiones y buscando su comodidad. Los discípulos en indecisiones y buscando su comodidad. Lucas capítulo 9, 59 al 62, dice así: dijo a otro: ven, sígueme. Lo estaba diciendo Jesús. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Jesús los llamaba a seguirlo y anunciar el reino, pero ellos ponían excusas, porque no podían decidir la muerte a su egoísmo, a su yo carnal. Cuando Dios te llama a servir, cuando Dios te llama a hacer algo más, ¿pones excusas, pretextos? Es que no tengo tiempo, es que tengo cosas que hacer, es que, híjole, ahora tengo que levantarme más temprano, tengo que llegar más temprano a la iglesia. Para servir, pues sí, más temprano, tengo que quedarme más tarde, tengo que ir a una reunión más. No, yo estoy mejor, bien, mejor vengo el domingo, llego después de la alabanza, como y me voy. Vivimos muy cómodos.
hemos estado viendo en Yo Soy N cómo estamos cómodos nosotros. Cómo nosotros que somos del occidente vivimos un cristianismo muy cómodo. Y ellos en su incomodidad, sin casa, sin dinero, sin nada, desarraigados de su país, predican el evangelio, sirven a Dios. Y tú y yo en nuestra camita, con cobijita, con Netflix, con cafecito, estamos cómodos, muy cómodos. Entonces, una manifestación del yo es eso, comodidad, que no se quiere comprometer con Dios, no quiere tener un compromiso, no quiere servir, no quiere ir más allá. Y esos son algunos ejemplos de los discípulos, pero ¿qué hay de nosotros? Y escucha eso, la persona que desea a Cristo, pero también su comodidad, no llegará a ninguna parte. Lo repito, la persona que desea a Cristo, pero también su comodidad, no llegará a ninguna parte. Si queremos seguir a Cristo y extender su reino, debe oler a sacrificio. O sea, en pocas palabras, tiene que este lugar oler a carne muerta. Debe oler. Obvio, huele bien feo, ¿va? Pero en el espíritu, ese olor para Dios es un olor fragante. Pero a veces parecemos, creo que lo escuché hace mucho tiempo, de un pastor que Dios anhela que muramos. Pero es como, nosotros nos parecemos como ese muerto que está en el ataúd y lo te asomas y lo tocas y levanta la mano. Después el pie, pues no está muerto. Así queremos aparentar que estamos muertos, pero mi mano, mi pie. Me levanto un ratito. Porque estamos en esa lucha. Y una de las razones por la que la gente no se compromete con Dios es que no quiere morir a su egoísmo, no quiere morir a su comodidad. Ahorita, yo creo que algunos se quedaron porque está bien rico ahorita el clima. Está frío, en tu casita, una cobijita. Yo también, a mí me encantaría que hubiera quedarme, ¿va? Pero me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. El egoísmo siempre será el obstáculo más grande para hacer la voluntad de Dios y comprometerse con Él. ¿Y qué dijo Cristo respecto a esto? Lucas 9:23, si me ayudas. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice ahí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un texto muy famoso, no lo sabemos, lo repetimos, lo hemos escuchado. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es decir no a lo que uno quiere. Es decir no a lo que uno siente. Es decir no a lo que uno piensa. Para decirle sí a lo que Dios quiere, para decir sí a lo que Dios siente, para decir sí a lo que Dios piensa. Es decir sí a la voluntad de Dios en cada momento, en cada situación. Y tomar la cruz, como dice aquí, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz significa ese sacrificio diario. Tomar la cruz significa aceptar las dificultades, los desafíos. Significa estar dispuestos a enfrentar el rechazo, la persecución, incluso la muerte por causa de nuestra fe. Eso significa tomar la cruz. Y en el reino de Dios, la muerte a uno mismo no es una opción, sino un mandato y una condición para permanecer en vida eterna. O sea que no hay opción. No hay opción. Si quieres ser hijo de Dios, discípulo de Cristo, tenemos que morir. ¿Amén? Pero si les digo, Dios te quiere dar un carro, todos gritarían amén, hasta yo, ¿no? Primero, ¿no?
Como digo, es que no esos temas no son muy bonitos en la iglesia, no les gusta a muchos, pero es necesario. Mira lo que decía el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:31. Lo dijo Jesús, ahora vamos a ver qué es lo que dijo el apóstol Pablo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo, en nuestro Señor Jesucristo, cada día, ¿qué dice ahí? Muero. Ahora no se refiere a una muerte física, ¿va? Si no ya hubiera muerto un montón de veces. Cada día muero. Se refería a su ego, al orgullo, al yo. Y morir a ese yo significa renunciar a los viejos hábitos. Antes de venir a Cristo, teníamos malos hábitos, que eso yo espero, ¿va? Que estemos muriendo a esos malos hábitos, a los deseos corruptos, a los malos pensamientos. A veces tenemos ahí un montón de malos pensamientos. Decimos, no, es que no tengo que pensar eso. Tenemos que morir a esos malos pensamientos. Tenemos que morir a los sentimientos de ira. Pero aquí casi nadie se enoja, ¿va? Menos los coléricos, menos. Tenemos que morir a la ira. Tenemos que morir al enojo. Pero aquí nadie se enoja, aquí están todos bien bonitos. ¿Va? Ahí se manifiesta el yo. Al enojo, al resentimiento. Me la hizo, me la va a pagar, o que caiga fuego del cielo. Amargura, tenemos que morir a la amargura, los cuales son propios del ADN diabólico que el pecado nos heredó. Amados, tenemos que morir al yo. Es renunciar a nuestra voluntad testaruda. Debemos reconocer que a veces somos tercos, a veces somos testarudos. Morir al yo es renunciar al egoísmo, a ambiciones personales, al amor al dinero, a toda relación que tome el lugar de Dios. Morir al yo es vaciarse a uno mismo, despojarse del pasado. Hay unos que no avanzan porque ahí el pasado ya está detrás de ellos. Es que si supieras, pastor, lo que me hicieron, es que en el año del 2001 tú me dijiste, o tu papá hizo, o tu mamá, o mi hijo, o mi hija, mi primo, mi prima, pero ya pasó. Ya no vivas del pasado. Muere eso. La envidia, el celo, deseos de venganza, falta de perdón. A veces no queremos perdonar, tenemos que morir a la falta de perdón. Ahora aquí mencioné muchas cosas que son malas, pero quiero aclarar que la muerte al yo no solo incluye morir a malos pensamientos, a orgullo, a envidias, a celos, amargura, que por ende tú y yo lo entendemos que es algo malo. Pero también hay cosas que aparentemente son buenas, pero también tenemos que morir. Por darte un ejemplo, el trabajo es bueno. Amén, el trabajo es una bendición de Dios. Y Dios nos pide que trabajemos. De hecho, no le gustan los holgazanes. Así dice la Biblia, que Él detesta a los holgazanes. Y el trabajo es una bendición, pero tú y yo tenemos un llamado y un propósito, amén. Y cada quien tiene un llamado y propósito distinto. Y puede ser que el trabajo, aunque sea bueno, puede ser una obstrucción para cumplir tu llamado y tu propósito. Solo por dar un ejemplo del trabajo, no quiere decir que todos, y no quiere decir que ahora todos van a renunciar a su trabajo. Tú sabes si tu trabajo es un estorbo para tu propósito o tu negocio, ¿no? Yo tuve que cerrar un negocio porque igual pasó. Ya me estaba acabando, me estaba distrayendo, me estaba desenfocando.
Y estaba platicando, el día de ayer tuvimos una junta de pastores. Y estaba platicando con un pastor que lleva 3 semanas de pastor. Y dijo que estuvo orando con su esposa. Él no tiene hijos. Y dice que como recibieron la iglesia y todo eso, ellos, yo los conozco de hace tiempo, le echaron muchas ganas en abrir una frutería. Y empezaron a abrir una frutería, echando las ganas, hasta empezaron sin local. Bueno, sí, un local en la Guerrero, después se vinieron para acá en Hacienda, después con unas lonitas, después ya tuvieron un local y le estuvieron echando ganas con su frutería. Pero oraron y lo platicó con su esposa y lo tuvieron que cerrar. Lo que les llevó algunos años, el esfuerzo y todo, ya tenían clientes, etcétera, pero Dios los llevó a renunciar para seguir en la obra, porque iba a estorbarles para su llamado y su propósito. Y hasta está contento, ¿no? De que renunció a eso porque quiere obedecer a Dios. Y le digo que qué padre, le digo la verdad, qué padre. Y yo dije, la verdad, sí no te iba a dar tiempo porque es una iglesia que tiene como 60, 70 miembros. Le dije, no te va a dar tiempo. Lo entiendo, ¿no? Él es maestro, creo, y da clases. Y le digo, no te iba a dar tiempo. Entonces, me platicaba sobre eso. Y a veces va a haber un negocio, va a haber un trabajo, va a haber tal vez una relación de noviazgo, o va a haber otras cosas que aparentemente son buenas, pero no van acorde a tu llamado y propósito, y vamos a tener que renunciar a ellas. Va a doler, sí. Va a haber sueños y proyectos que somos a veces muy imaginativos, y está bien porque somos visionarios y planeamos, decimos, no, pues, voy a hacer esto, aquello, pero a veces esos sueños y esos proyectos no van con Dios. No son malos, pero no van con tu llamado y propósito. Y yo sé que tú tienes sueños, tienes proyectos, pero tal vez no van con el propósito y llamado que Dios puso en tu vida. Y va a haber muchas ocasiones que vas a tener que morir. Morir a uno mismo es ceder la voluntad propia por ver la voluntad de Dios cumplida en tu vida. Negarnos a nosotros mismos implica poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Reconocer que somos seres limitados, imperfectos, y que Dios en su infinita sabiduría tiene un mejor plan para ti, para mí. Cuando tú tienes plan y sueños y Dios te dice, es que por ahí no va, no, es que yo quiero hacer eso, te estás creyendo más sabio que Dios. Así como que no, yo sé más Dios. Pero no, yo creo que Dios sabe más, ¿no? Significa renunciar a nuestro egoísmo, orgullo, estar dispuestos a sacrificar nuestros propios deseos en obediencia a Dios. Al negarnos nosotros mismos, aprendemos a buscar la gloria de Dios y no nuestra propia gloria. Aprendemos a amar a nuestro prójimo sin interés, a servir a los demás con humildad. Aprendemos a renunciar a los placeres momentáneos que puedan apartarnos del camino de la rectitud que Dios ha trazado para nosotros. Tal vez a ti te encanta el fútbol, y hay personas que conozco que les encanta el fútbol y son buenos para el fútbol, pero por el fútbol no pueden servir a Dios o no pueden ir a la iglesia. Y si tú amas a Dios y Dios te lo está pidiendo, vas a tener que renunciar al fútbol. Tal vez tienes que morir a tus novelas, no sé, hay muchas cosas. Aprendemos a renunciar a los placeres del momento, a dormir más, a la comodidad. Y sabes, quiero terminar con esto, que en cada decisión que tomemos de hoy en adelante, en cada acción que realicemos, pregúntate esto: esa decisión que voy a tomar, esto que voy a hacer, ¿estoy buscando la voluntad de Dios o estoy buscando mi voluntad? Si en primera ni te preguntas eso, pues bueno, ya quiere decir que estás buscando tu voluntad. Pero si te preguntas, va a ayudarte mucho. Con esa decisión que voy a tomar, con esto que voy a hacer, ¿estoy haciendo su voluntad o mi voluntad? Y por último pregunto, ¿creen que necesitamos morir al yo? Creo que sí.